Gloria a Dios, alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesús. Esperamos que Dios bendiga mucho cada uno de aquellos que de una manera o de otra están luchando para servir a Dios, para buscarle, y quienes no estén en ese proyecto, pues que el Señor les bendiga también y puedan lograr entender que el Señor es el que tiene todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Y agradecemos a Dios porque nos da esta oportunidad una vez más de poder pues hablar la palabra del Señor, los propósitos que Dios tiene para la humanidad. Y gracias a Dios porque nos ha dejado su palabra escrita, y en ella encontramos pues la forma de cómo poder nosotros unirnos a ese propósito de Dios y ser participante de sus bendiciones, ser parte también de transmitir el mensaje de salvación para la humanidad, que esperamos que este medio pues hoy pues también traiga bendición a aquellos que escuchen, que nos vean, que escuchen la palabra del Señor. Y vamos a tratar de gozarnos, vamos a tratar de meditar en la palabra del Señor. Hemos estado compartiendo estas últimas dos ocasiones con relación a, estuvimos viendo ya con relación a la salvación, y también la vez anterior vimos con relación a la oración, que es tan importante que el ser humano practique o utilice, y esto es diariamente la oración. Y estuvimos viendo también la vez anterior con relación a la consagración, que la oración es uno de los medios o de los elementos, pudiéramos decir, que necesitamos para la consagración de nuestra vida para la honra del Señor Jesús, ya que consagración es dedicar su vida al servicio de Dios, apartarse del pecado y dedicarse, pues que pueda disponer ese tiempo de esa vida para el servicio de Dios. Y dijimos que para la consagración está pues el medio, que es la oración, que estuvimos viendo la vez anterior, que dijimos que el mismo Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos muchas veces, aún en el huerto del Getsemaní. Y decíamos que la oración pues no es una sola forma de cómo se puede hacer, no solamente de rodillas, se puede hacer de distintas maneras, pero pues lo más recomendable es hacerse de rodillas. Es una forma de humillarnos ante la presencia de Dios, reconociendo su grandeza. Pero hoy vamos a considerar también en los elementos que necesitamos para nuestra consagración, que es también el ayuno. El ayuno es abstenernos de alimentos durante el tiempo que así cada uno determine para buscar la bendición de Dios, que la oración es una forma de buscar de Dios, de comunicarnos con Dios, y el ayuno es otra forma por la cual podemos nosotros someter nuestros miembros, nuestra humanidad, someterlo y buscar así en humillación la gracia de Dios. Y vemos que los hombres de Dios desde el tiempo primitivo, pues ellos utilizaron a aquellos hombres que Dios escogió para llevar al pueblo de Israel pues en sus propósitos, y pues utilizaron esta forma de tal manera que el ayuno es una de las maneras por las cuales podemos nosotros buscar
humillar nuestra humanidad para buscar la gracia de Dios, ya sea buscar la forma de alguna necesidad que tengamos, y el ayuno debe de llevar pues un propósito muy especial, sea pues buscar la salud de nuestro físico, o sea el que podamos tener el respaldo de parte de Dios en algunos otros problemas que tengamos. En fin, el ayuno es pues el propósito, con él podemos buscar la humillación y encontrar la bendición en Dios. Tenemos, por ejemplo, ahí pues en la escritura varias porciones. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración, pidamos a Dios que Él nos dirija, que Él nos ayude esta tarde y podamos pues sacarle provecho a este momento, y podamos nosotros pues buscar el acercamiento a Dios también por medio del ayuno. Y le invito para que oremos y le demos gracias a Dios y pidamos a Dios su dirección. Poderoso Padre, muchas gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das, que hoy nos permites reunirnos una vez, transmitir tu palabra a otros, Señor, que estén en otros lugares y puedan ahí donde están, mi Señor, también meditar en lo importante que es vivir una vida de consagración para ti, que no dejaste la oración, que ya consideramos, mi Señor, y por medio de ella, Señor, platicar contigo. Pero también vamos a considerar, Señor, el ayuno, que es parte, es un complemento también para buscar las bendiciones de parte tuya. Permítenos hallar gracia ante ti y que esta actividad sea de bendición para muchos corazones, para tus hijos que estén luchando y también para aquellas almas que estén buscando de parte tuya. Mi Señor, gracias, muchas gracias, mi Rey. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Bien, vamos a buscar ahí, vamos a tomar la escritura y encontramos ahí en el libro de Nehemías, capítulo 1. Dije, los hombres de Dios que estuvieron al frente del pueblo de Dios, ellos buscaron, tanto en oración como en ayuno, buscaron el tener la gracia de parte de Dios. Y el capítulo 1 de Nehemías, versículo 3 al versículo 6, dice la escritura lo siguiente: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y dice enseguida, y ayuné, y también dice, y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, y por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vemos aquí a Nehemías, un hombre que pues él tenía el conocimiento de Dios, sabía pues cómo Dios estaba siempre atento a la oración de aquellos que se humillan ante Él. Y cuando él
encontró a unos de los que habían quedado de allí de Jerusalén, llegaron a donde estaba Nehemías. Nehemías estaba sirviendo pues ante el gobernante, y dice la escritura que cuando llegaron algunos de sus hermanos, él les preguntó por el resto del pueblo que había quedado en Jerusalén. Y ellos le dieron la noticia. Bueno, ellos están en un estado muy crítico. La ciudad de Jerusalén está derribado los muros, quemadas las puertas, y está en oprobio. Y dice la escritura que Nehemías lloró, y dice que entonces él también ayunó y oró y clamó a Dios para suplicar que Él abriera puertas y que Él le diera la ayuda para poder ayudar a sus hermanos que estaban en oprobio. Entonces, qué importante es saber, no es solamente el ayuno, sabemos que es abstenerse de alimentos por un tiempo, no es solamente humillar nuestra humanidad, el no darle comida. Lo importante que debe de llevar el ingrediente, el ayuno, es la humillación ante Dios, reconocer la grandeza de Dios y saber que Él es el que tiene la respuesta. Y Nehemías dice que él lloró porque sintió la necesidad de la ayuda de parte de Dios, y él reconoció que necesitaban humillarse, porque dice que él pidió la misericordia de Dios. Dice: yo reconozco que hemos pecado ante ti. Dice: yo y los hijos de Israel, tu siervo, hemos hecho lo malo ante ti, y esta es la razón. O sea, reconocía que las cosas que a veces padecemos es por causa de nuestra conducta. Entonces, qué importante es reconocerlo y luego confesárselo a Dios, ya que Él es el que tiene la última palabra. Entonces, el ayuno lleva una finalidad. Una, dije, es reconocer que necesitamos de Dios y saber que nuestra humanidad tenemos que consagrarla en humillación ante Dios. Y entonces, cuando lo hacemos de corazón y reconociendo que necesitamos la ayuda, entonces ahí está Dios presto para darnos la bendición. El mismo Señor Jesucristo utilizó el ayuno, y dice Mateo capítulo 4, Él no tenía necesidad de humillarse, no tenía necesidad de estas cosas, pero lo hizo porque así tenía que dejar el ejemplo en todo. El mismo Señor Jesús dijo: ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Mateo capítulo 4, el versículo 1 al versículo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, dice cuánto, dice 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos que el mismo Señor Jesús utilizó el ayuno. Hemos dicho, o dije, que el ayuno es parte de las prácticas que debe de tener el ser humano para consagrar su vida a Dios. Y el Señor dice que utilizó el ayuno. Él ayunó 40 días y 40 noches. Pero
El enemigo que siempre está alrededor buscando a quien devorar, dice que vino y quiso hacerlo caer pues en la trampa, de tal manera que él le dijo: mira, pues si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No tienen necesidad de estar sufriendo el hambre, así es que puedes tú convertir las piedras en piezas de pan y puedes alimentarte. Pero el Señor Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, qué bonito y qué importante es saber cómo el ser humano puede llegar a tener las bendiciones de parte de Dios. Es cierto que el ayuno viene pues a causarnos hambre porque no le damos alimento al cuerpo, y a veces alguien dice: es que a mí me da mucha hambre muy temprano y por eso no me gusta ayunar. Bueno, pues es que tampoco va a poder tener las facultades que el Señor le da, y recordando que no solo con pan vive el hombre, porque a veces alguien dice: es que siento desmayarme, siento que me voy a morir. Bueno, pues si se muere en Cristo, pues hay ganancia. Pero no solo con el pan, no solo con la tortilla puede vivir el ser humano. Moisés ayunó 40 días y 40 noches también allá en el desierto, y de tal forma que pues nada sucedió, de lo contrario. Dice la Escritura que cuando bajó del monte, su rostro resplandecía por la gloria de Dios. Y el Señor nos hace la aclaración que no solo es con pan con lo que se puede vivir, se necesita también la palabra de Dios, se necesita la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es que tanto los hombres de Dios como el mismo Señor utilizaron el ayuno. Por allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 16, la Escritura dice que un niño de David, el rey David, enfermó, y cuando enfermó David, pues se preocupó mucho por su niño, y él pues quiso hallar gracia ante Dios y se humilló en oración, en ayuno. Tenía 7 días, dice, porque al 7º día, dice que de que él ayunaba y oraba, dice que vinieron pues los hombres que le servían, y él les preguntó porque vio medio sospechoso su forma de estar, y les dijo: ¿el niño ha muerto? Sí, le dijeron: el niño ha muerto. Y dice que entonces David se levantó de allí, de la tierra donde estaba, ayunando y orando. Y dice que entonces fue y se lavó y se cambió y pidió comida. Y le dijeron: no entendemos cuál es esta actitud tuya. El niño viviendo, ayunabas y llorabas y estabas en la tierra y no te querías levantar de ahí. Y ahora que el niño ha muerto, te levantas, te vistes y comes y luego te vas a adorar. No entendemos. Pero David sí entendía y dijo: es que estando el niño con vida y estando enfermo, yo ayunaba para hallar la gracia ante Dios, para hallar el favor de Dios por medio del ayuno, la humillación. Pero ahora ya el niño muerto, ¿para qué ayunar? Él no puede regresar a mí, pero yo sí puedo ir allá, a donde Él está. Entonces, qué bonito es hacer las cosas con conocimiento, saber que Dios tiene un propósito en todo, y en el ayuno no es la excepción. Y la iglesia siempre ha utilizado, desde el principio, los apóstoles utilizaron el medio del ayuno y la oración para consagrar y buscar las bendiciones de parte de Dios. Y nos dice ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos lo siguiente: Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Uno de ellos era Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos que hay una serie de cosas que suceden en el momento del ayuno, en la búsqueda de Dios por medio del ayuno. Aquí la Escritura dice que estaban reunidos parte de los miembros de la iglesia y menciona los nombres de algunos de ellos y dice que ellos estaban orando y ayunando porque iban a enviar a algunos de los hermanos a llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros lugares, pero ellos quisieron tener el respaldo de Dios y sabían que a través de la oración, pidiendo a Dios por ellos y a través del ayuno, humillándose ellos mismos ante Dios para tener el respaldo de parte de Dios, ellos podían lograrlo. Y de tal manera que cuando ellos estaban ayunando y estaban orando, entonces dice la Escritura que el Espíritu Santo les habló y les dijo estas cosas: a apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces era para que llevaran el mensaje a otros lugares. Entonces ellos se fueron a llevar el mensaje de la palabra de Dios, de tal forma que en el capítulo 14, ahí mismo de Hechos, el versículo 19, Hechos 14, 19 al 23, mire, cuando Bernabé y Pablo se fueron a predicar, el Señor los respaldó con milagros, con sanidades y pues con la capacidad y la gracia para hablar la palabra, pero el enemigo siempre está opuesto, siempre está tratando de estorbar a que la palabra de Dios no llegue al corazón de las almas. Y tuvieron algunos problemas aún con las mismas autoridades y pues con las gentes. Algunos alborotaron al pueblo y pues trataron de estorbar a que se llevara el mensaje de la palabra. Pero dice el versículo 19, de ahí del capítulo 14 de Hechos: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, y enseguida dice, con ayunos, los encomendaron al Señor en aquel había creído. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vemos que es cierto que el enemigo siempre hace estragos cuando alguien trata de consagrar su vida a Dios para ser participante de la salvación, como lo hemos estado mencionando. El enemigo quiere estorbar. En este caso, a Pablo y a Bernabé
les estorbaron para que no predicaran la palabra, y dice que a Pablo lo tomaron estas gentes en Antioquía y lo sacaron de la ciudad, y dice que lo apedrearon, y ellos, creyendo que ya estaba muerto por tanta pedrada que le habían dado, dice que vinieron los discípulos, los hermanos, y a donde estaba Pablo tirado, y dice que lo levantaron, y dice que él continuó predicando la palabra de Dios. Dice que llegó con los hermanos de esas áreas y les decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, qué bonito es poder tener esa convicción de lo que hemos creído a través de la palabra de Dios. A Pablo no le importó, podemos imaginarnos la situación o la condición de su cuerpo, moretes por las pedradas en todo su cuerpo, de tal manera que no creo que le hayan dado 5 o 6 pedradas, porque dice que creyeron que ya estaba muerto. De tal manera que ahí dijeron, pues ya ahí se terminó todo para él, y se fueron. Pero entonces los discípulos vinieron, los hermanos, y dice que Pablo se levantó y siguió entonces confirmando los ánimos de los hermanos y diciéndoles, es necesario, ustedes no tengan en cuenta esto, estas son acciones del enemigo que no quiere que la humanidad llegue a tener el conocimiento de la salvación que Dios ha traído por medio de Jesucristo. Así es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, porque nuestra finalidad al aceptar el bautismo en el nombre de Jesucristo, al hacer oraciones ante Dios, al buscar y humillar nuestra humanidad por medio del ayuno, el propósito es precisamente la salvación. Y esta salvación, hemos dicho, solamente se encuentra en Jesucristo. Y Pablo dijo, es necesario. O sea, si hay problemas, si hay contrariedades, no importa, tenemos que seguir hacia adelante. El ayuno entonces viene a darnos ese apoyo al Señor, sabiendo que estamos dispuestos a humillar nuestra humanidad para la gloria del Señor Jesús. Pero mire, termino con una porción más que encontramos ahí en Marcos capítulo 9, y vemos que cómo el Señor hizo una obra preciosa ante los discípulos, y ellos como que no entendían el asunto y le hicieron una pregunta, y el Señor les hizo una aclaración muy importante, lo que se logra con la oración y con el ayuno. Mire, ahí en Marcos capítulo 9, leo versículo 25 al 29, y dice el versículo 25 de Marcos 9. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oiga, qué bonito entonces es poder saber que nosotros tenemos el respaldo de Dios, pero hay una forma de poder lograrlo. Los discípulos inclusive, ellos ya estaban caminando con el Señor, ya habían orado por este muchacho que estaba endemoniado,
Ya habían hecho la oración por él, pero el Señor dice que cuando vio que esto sucedía, entonces el Espíritu dice que tomó al muchacho y lo llevó, lo tumbó a tierra y quedó como que no tenía ya vida. Y las gentes inclusive dijeron, está muerto. Pero entonces el Señor dice que reprendió a aquel espíritu mudo y sordo y dice que le dijo, sal de él. En el mismo instante sacudió al muchacho y lo tumbó, lo tiró a tierra y dice que entonces el Señor lo tomó de la mano y lo levantó. Y cuando esto sucedió, los discípulos se quedaron asombrados porque ellos ya habían pedido por este muchacho. Entonces se acercaron al Señor ya aparte en casa y le dijeron, Señor, ¿por qué es que nosotros no pudimos echar fuera a ese espíritu, a ese demonio? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces el Señor les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué es importante el ayuno en la vida del cristiano? En la vida de aquel que quiere servir a Dios. ¿Por qué es importante el ayuno? Pues porque así está establecido de parte de Dios. Nosotros en la oración clamamos a Dios por la ayuda, pero en el ayuno humillamos nuestra humanidad para que nuestros miembros estén dispuestos a servir a Dios con rectitud, a servir a Dios con disposición, y de tal manera que entonces cuando Dios ve la vida del cristiano consagrada o que busca realmente el vivir en la voluntad de Dios, entonces Dios respalda. Entonces por eso el Señor le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué es que la iglesia siempre debe de estar buscando al Señor en oración? ¿Por qué siempre debe de estar o debemos de estar buscando la práctica del ayuno para humillar nuestro cuerpo, nuestra humanidad, nuestros miembros, nuestro sentir? Porque por medio de ello es como podemos tener nosotros y podemos demostrarle a Dios que estamos en realidad con el propósito sincero de servir y poner en alto a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor Jesús y esperamos que con esto podamos motivar a quienes nos escuchen, motivarlos a seguir hacia adelante. Y que podamos estar conscientes que no es solamente no comer, no es solamente decir palabras. En el Señor todo tiene su forma y tiene su fin, tiene su propósito. Entonces nosotros con la oración presentamos a Dios nuestras necesidades y nuestro propósito, pero con el ayuno humillamos a nuestra humanidad para que deposite el Señor más de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y de esa manera aún los demonios se sujetan en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que esperamos que Dios sea quien bendiga mucho a cada uno de aquellos que de una manera o de otra estén luchando, y recuerde que ciertamente es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos problemas, entremos al reino de los cielos.